Buenos días, el día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca del performance de los mercados de Francia, Marruecos y Dinamarca comparados al mercado de Irlanda. El grupo está compuesto por Juliette Sell y Giovanni Velázquez y quien les habla, Laura Merchan. El objetivo de nuestro trabajo es investigar y encontrar el desempeño de los mercados mencionados y tomar como referencia el mercado de Irlanda para al final establecer una comparación. Este trabajo lo desarrollamos bajo el supuesto que los mercados de Francia, Marruecos y Dinamarca tuvieron un mejor desempeño que el mercado de Irlanda. El periodo de estudio está comprendido entre los años de 2010 a 2020 y se tomó como punto de referencia para desarrollar la investigación dos teorías: la teoría clásica de carteras de inversión de Harry Markowitz y el modelo CAPM de William Sharpe. La primera teoría es la teoría clásica de carteras de inversión expuesta por Harry Max Markowitz en el año 1952. Él en su teoría explicaba que el inversionista es un ser racional que tiene el objetivo principal de buscar la mayor rentabilidad posible. Esta teoría se desarrolla a partir de tres factores principales. El primero es analizar el riesgo, analizar la relación entre la rentabilidad y el riesgo de cada uno de los títulos seleccionados que van a conformar la cartera de inversión para estudiar. Esto se hace a través de la definición de una frontera eficiente, que es el escenario en el cual la cartera de inversión va a ofrecer una tasa de rentabilidad superior a la esperada, siempre teniendo en cuenta un nivel de riesgo específico. Eso lo que permite al inversionista es realizar una diversificación óptima de los títulos que va a seleccionar y también entender el desempeño del mercado y tener en cuenta que la diversificación óptima y este desempeño adecuado va a disminuir el riesgo y va a permitir que se obtenga la máxima rentabilidad. Ahora pasamos al modelo CAPM expuesto por William Sharpe en el año 1964, que es el Capital Asset Pricing Model, que especifica que el análisis de riesgo de un activo depende de dos factores claves. El primero es el riesgo específico o diversificable, el cual no depende del desempeño del mercado, es decir, que el inversionista va a poder modificarlo a partir de la diversificación óptima de los títulos. Y también se encuentra el riesgo sistemático, el cual tiene dependencia de los cambios y el desempeño que tiene el mercado. Cabe aclarar que ambos modelos se enfocan en que el inversionista siempre va a querer obtener la máxima rentabilidad. Perfecto, ahora seguimos con los indicadores. Los indicadores básicamente se utilizan para medir el éxito de un proyecto y están directamente vinculados a los objetivos que pretenden obtener. Como en cualquiera de los casos encontramos, pues que deben contribuir a una solución de un problema. En esta ocasión vamos a hablar de tres indicadores muy importantes: el indicador de Sharpe, de Traynor y de Jensen. Las aportaciones de Sharpe, Traynor y Jensen son consideradas como las medidas clásicas del performance, además de que fueron pioneras en este estudio. Para leer un poco más, vamos a indagar en el primer indicador, que es el ratio de Sharpe. Fue desarrollado por el Premio Nobel de William Sharpe en la Universidad de Stanford y lo que busca es que mide numéricamente la rentabilidad, volatilidad histórica de un fondo de inversión. Se calcula dividiendo la rentabilidad de un fondo menos la tasa de interés sin riesgo entre la volatilidad o desviación estándar de esa rentabilidad en el mismo periodo. Siguiendo un segundo indicador, que es el de Traynor, este ratio se lleva el nombre de Jack Traynor, que en base lo que hace este indicador es que toma una medida de las rentabilidades obtenidas en exceso comparadas con las que se podría, pues, haber obtenido una inversión sin riesgo diversificable. Esta relaciona el exceso de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo con el riesgo adicional asumido. Más sin embargo, pues se utiliza el riesgo sistemático en lugar del riesgo total. Cuanto mayor sea el ratio de Traynor, mejor será el rendimiento de la cartera analizada. Y por tercer indicador vamos a ver el ratio de Jensen. Este es un indicador que mide la habilidad de un gestor de carteras de inversión para obtener rentabilidades por encima del índice bursátil de referencia ajustadas por el riesgo que indica. Trata de comprar la diferencia que se obtiene por un fondo o cartera frente a un benchmark con la misma cantidad de riesgo.
Bueno, ahora pasamos a los aspectos generales de los mercados. Hay que tener en cuenta que para este análisis teníamos que conocer el desempeño de cada uno de ellos. El primero es el mercado de Francia, el primer país que tomamos. Este país está cotizado bajo el índice CAC 40, que es el índice de la Bolsa de Valores. Este fue creado en el año 1988 y está compuesto por los precios de las 40 multinacionales francesas con mayor capitalización bursátil en el mercado francés. También hay que tener en cuenta que el mercado francés es el primer mercado de Europa y al ser miembro de la Unión Europea cuenta con un acceso privilegiado tanto a mercados como a temas de inversión. Actualmente este país se enfrenta a falta de competitividad, alto índice de deuda pública y privada y un índice de desempleo debido a la crisis económica que se está viviendo en el mundo. Bueno, en cuanto al índice de MADEX, bueno, este fue creado en 1929, está compuesto por 62 valores más activos de la bolsa de Casablanca de Marruecos. Em, bueno, Marruecos pues posee uno de los sistemas financieros más desarrollados de África y pues depende del comercio agrícola y del sector alimentario. Bueno, en este caso, para Dinamarca, el índice es el OMXC25, pero en esta ocasión utilizamos el OMXC20 para este trabajo debido a que es un heredero antiguo del OMXC20. Pues después de que la empresa propietaria del índice pues haya pasado por diferentes épocas y situaciones, lo sustituyeron para el OMXC25, pero en este caso para los valores que tomamos, como ya lo dijo mi compañera, del año 2010 al año 2020, vamos a utilizar el OMXC20. Es el índice de la bolsa de valores. Es un índice ponderado por valor de mercado por capitalización y regulado por la libre fluctuación que realiza un seguimiento al rendimiento de las 25 principales acciones negociadas. A pesar de que no es el único índice de la bolsa de Copenhague, pero pues es el más representativo. Con respecto al desempeño del mercado, hacia el año 2009 la economía pues, se vio afectada en gran medida por la crisis subprime. Dinamarca es dependiente del comercio exterior, este pues representa 2/3 del PIB del país. La gran mayoría de transacciones se desprenden de países de la Unión Europea, siendo Alemania su primer socio comercial fuera de esta zona. Sus principales socios son pues Estados Unidos, Noruega y Japón, y pues esto genera una fuerte dependencia y también genera que haya un fuerte impacto en el crecimiento de la economía cuando sus socios presentan algún problema económico. Asimismo, pues su PIB se encuentra entre los más altos del mundo, con una baja desigualdad social y un índice de tributación elevado. Con respecto al índice de Irlanda, este es el ISEC 20, índice de la Bolsa de Valores de Dublín. Este empezó a operar en el año 2004 y está conformado por los 20 valores de mayor cotización en el mercado irlandés. Cabe resaltar que en cuanto al desempeño económico, la economía irlandesa fue la que mostró mayor crecimiento y en mayor medida después de la crisis PIGS vivida en Europa. Y también cabe resaltar que para el año 2019 el PIB de Irlanda creció tan solo 5,5% con respecto a los años anteriores y esto fue producto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es lo que conocemos actualmente como el Brexit, debido a que la economía irlandesa depende económicamente en cuanto a temas comerciales de la economía de Reino Unido. Bueno, a continuación, pues con la información obtenida por varias fuentes, seleccionamos los mercados de Francia, Dinamarca, Marruecos e Irlanda con el fin de demostrar los valores representativos por capitalización bursátil. A continuación ya les vamos a mostrar los gráficos. Bueno, en cuanto al análisis gráfico de los índices, acá pueden ver esta gráfica que va desde el año 2010 al año 2020, periodo de estudio que tomamos. Esta es la del CAC 40, índice de la Bolsa de Valores de Francia. Se evidencia que para el año 2012 el índice tuvo un descenso. Esto fue producto de la caída del PIB de la zona euro en un 0,3%.
también fue debido a una meta. La economía china tenía una meta de crecimiento, sin embargo, esta meta no se cumplió y esto afectó a las economías europeas. Para el año 2015 también se evidencia una caída representativa, la cual fue producto de la crisis griega y lo que se conoce como el Grexit. En el año 2017 tuvo un repunte, esto debido a que las empresas que cotizaban en este índice cerraron el año con mayores beneficios económicos y esto causó que el índice tuviera un aumento representativo. Finalmente, en el año 2020 se evidencia la peor caída de la historia del índice con un 12,28% y esto es producto de la crisis del coronavirus que se está viviendo actualmente en el mundo y se espera que para el próximo año este índice repunte entre un 0,48 y un 0,62%. Para el índice de la Bolsa de Valores de Dinamarca, vemos pues igualmente los años tomados entre el 2010 y el 2020 con la bolsa OMXC 20. Pues podemos evidenciar que en el año 2011 a finales y comienzos del 2012 tuvo una caída demasiado significativa, ya que en este año Dinamarca estaba sufriendo las consecuencias de la crisis económica internacional, tanto en la evolución de la economía en su conjunto como en algunos sectores en concreto, más abiertamente en el financiero, en el transporte y en el marítimo. Los factores que en el año 2011 pues desencadenaron la crisis en la que se encontraba la economía danesa, estos eran más o menos un reflejo de la caída de los principales mercados de exportación. Como ya les había comentado anteriormente, Dinamarca es un país muy dependiente y la caída de los demás países hacen que también ellos tengan una caída importante. La caída de los mercados de exportación fue un principal motivo por el que cayera. También el deterioro del sistema financiero a nivel mundial y pues su contagio de los mercados locales, así como pues los efectos sobre la confianza de los consumidores y los empresarios, pues estos originaron el descenso de las exportaciones, un incremento del desempleo, una disminución de la tasa de actividad y un aumento en el número de quiebras empresariales. También, pues esto pues, generó que se haya pasado por una situación de superávit fiscal al déficit por encima del valor de referencia, que es el 3% del PIB, del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. También encontramos que en el año pues, 2011 Dinamarca registró un superávit en balanza comercial de 11.638,5 millones de euros, un 4% de su PIB, superior al superávit alcanzado en el 2010 de 10.098,9 millones de euros. Su superación pues a través de los años ha sido positiva y se mantiene pues creciendo. En el 2016 el crecimiento fue similar al del 2015 con 1,7% tras un 1,6% en el 2015. Pues a pesar de haber sufrido este pequeño pues, retroceso en los últimos años, Dinamarca es uno de los países del mundo con una distribución de la renta más igualitaria, ya que tiene un índice de Gini de 27,60, mientras pues que España tiene uno de 34,1 y en la Unión Europea es de 30,3. Vemos que la pandemia original en el año 2020 no hizo que tuviera una caída significativa, sino que por el contrario está teniendo una alza bastante positiva. Ahora yo les voy a hablar sobre el índice de MAVEX desde el periodo del 2010 hasta el 2020. Bueno, como ya todos sabemos, en el 2008 pues hubo una crisis afectando la economía de Marruecos también. Luego de esto pues se evidenció como un crecimiento lento, pero pues esto se dio a que Marruecos optó por los países del Golfo para traer la inversión, Luego de eso tuvo una caída bastante fuerte, como podemos ver, debido a su endeudamiento que llegó casi a su tope, con un endeudamiento llegó casi al 72% del PIB, que lo que equivalió a una deuda casi de 636.000 millones de dirhams, lo que equivale a 59 millones de dólares. Luego podemos ver que vuelve a tener un crecimiento en el 2014 gracias a un incentivo de las exportaciones y el turismo. En el 2016 vuelve a tener un decrecimiento, pero luego de algunas reformas, apostando a la liberación de su economía y a la adaptación del libre comercio con la Unión Europea. Esto ha generado un crecimiento
significativo en el 2018, pero luego de la llegada del COVID se registró una caída en el primer semestre del 2020 y según el Fondo Monetario Internacional se prevé que el crecimiento del PIB caiga en menos 3,8% en el 2020 y luego repunte a un 4,8% en el 2021. Bueno, finalmente el índice de Irlanda acaba en el comportamiento entre el año 2010 y el año 2020. Del periodo del 2012 al 2016 se evidencia un crecimiento significativo. Esto fue producto del apoyo financiero que tuvo el país por parte del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea después de la crisis subprime en el año 2008. Esto permitió un aumento en la cifra de inversión extranjera directa en el país. También se evidencia que para el año 2018 tuvo un descenso, esto principalmente porque el gobierno decidió aumentar los impuestos y esto lo que generó fue un descenso en las tasas de inversión en el país y asimismo afectó la cotización de las acciones en la bolsa. Para el año 2019, la caída fue demasiado representativa y esto por lo que les mencionaba anteriormente del proceso del Brexit. Para esto, el gobierno ha tomado medidas y es buscar nuevos mercados y nuevos socios comerciales, lo que les permita disminuir un poco la dependencia que tienen del Reino Unido. También cabe aclarar que el índice ha mostrado un aumento significativo en el periodo estudiado. Esto se debe al ingreso de grandes tasas de inversión extranjera directa al país por parte de grandes multinacionales extranjeras, debido a que estas multinacionales buscan tener un puente con la Unión Europea, pero que no sea principalmente Reino Unido, teniendo en cuenta pues el proceso por el que está pasando. Actualmente el índice se encuentra en un limbo debido a los cierres masivos que pues se han presentado en el país y también a la disminución de los procesos productivos. Bueno, en cuanto a los resultados que logramos obtener a través de la investigación, aquí está para el caso de Francia con su índice CAC 40. Para realizar esta investigación, para cada país tomamos 7 acciones representativas, las más cotizadas en la bolsa de valores. En este caso, para Francia fue Total, Société Générale, AXA, BNP, Paribas, Engie, Sanofi y Orange. Nosotros logramos obtener, más adelante van a poderlo ver en un cuadro, que la rentabilidad media de la cartera fue de menos 6,85%. Esto se debió pues a una rentabilidad inestable del mercado y también a que la rentabilidad de los activos en varios años fue negativa. Esto significa que para Francia, en el caso de la cartera de inversión, la rentabilidad es en una tasa muy pequeña, lo cual hace pensar a los inversionistas si realmente invertir en esta cartera les traiga beneficios. También se encontró que el riesgo al que se encuentra expuesta la cartera fue el 39,41%, una tasa no tan alta comparado con otros mercados, y el bajo índice de volatilidad de los títulos del 0,6277. Esta tasa se dice que es baja volatilidad debido a que el valor es menor a 1. Bueno, para el caso de Dinamarca, los valores tomados para realizar el análisis del mercado fueron Ambu, Carlsberg, Share Hansen, Holding, Coloplast, Danske Bank y Genbab. Bueno, alguno pues, como lo dice mi compañera, ya vamos a poder ver las gráficas un poco más adelante. En este caso encontramos que la rentabilidad media de la cartera fue de 21,36%, identificando pues que es un resultado positivo, como yo les mostré anteriormente en las gráficas. Pues Dinamarca ha tenido un crecimiento bastante bueno, digamos que no se ha visto afectado tanto, independientemente de que sea una nación dependiente, no ha sido tan afectada y por el contrario ha sido positivo su crecimiento. Entonces vemos que es una rentabilidad positiva, lo cual nos indica pues que Dinamarca pues en este periodo del 2010 al 2020, del 2010 al 2020 pues generó pues buenas ganancias para sus inversores. También podemos ver que con respecto al riesgo de la cartera de inversión, pues se refleja un riesgo del 7,47%, una tasa muy baja. Esto entendiendo pues que no representa riesgo.
para los inversores. También pues podemos identificar que los títulos pues seleccionados poseen un bajo índice de volatilidad de los títulos con un 0,3458, que pues esto es menor a 1, lo cual pues es señalado en el coeficiente de beta. Entonces vemos que Dinamarca es un mercado que es estable, que ha estado repunteando, y a pesar de que es dependiente de otros países, no ha tenido mayores conflictos dentro de su economía. Bueno, en cuanto a la cartera de Marruecos, en el índice de MAVEX, las acciones más representativas fue el Doha Prom a Doha, Asilat Al Mahari, Tirahawa Bank, Allianz, Company Sucre, BMC Bank y BCP. Bueno, en cuanto a la rentabilidad media de la cartera, podemos ver que fue el menos 2,64. Estos datos pues muestran que debido a la rentabilidad negativa, tanto como los títulos como del mercado, pues se evidencia que es debido a que es una variancia desfavorable en su tiempo a través de la rentabilidad del mercado. Como podemos ver también, pues la rentabilidad es inestable. Con respecto al riesgo, pues se enfrenta a la cartera de inversión estimada a un valor demasiado elevado, el cual no es compensado por la rentabilidad expuesta. Los datos también permiten pues, identificar los títulos seleccionados que poseen alto índice de volatilidad con un valor de 1,5, en este caso, pues es mayor a 1, el cual está señalado con el coeficiente de beta. Bueno, finalmente, en el caso de Irlanda, con el ISEC 20, las acciones seleccionadas fueron CRH, Smurfit Kappa, Irish Continental, Ryanair, Abbey, AIB y Dalata Hotel. La rentabilidad media de la cartera fue de 0,32%, en este caso no es negativa, lo cual es un beneficio para los inversionistas, sin embargo es una tasa muy pequeña. También se evidencia una rentabilidad positiva del mercado teniendo en cuenta lo que les mencionaba anteriormente en la gráfica del comportamiento del índice, la caída que pues, se ha evidenciado a través de los años no ha sido tan grave y actualmente pues está repuntando. La cartera es demasiado riesgosa y en este caso la rentabilidad no compensa el riesgo, lo cual también permite entender al inversionista que si va a invertir se va a tener que enfrentar a alto riesgo. Y finalmente el índice de volatilidad de los títulos es bajo, teniendo en cuenta que el coeficiente beta es de menos 0,086, lo cual es menor a 1. Bueno, para los resultados de la investigación, pues para la matriz de resultados, vemos que los resultados de la investigación están sustentados pues en 3 variables principales. En este caso, pues se obtuvo el siguiente cuadro para el caso pues de los 4 mercados que ya tenemos estipulados en cuanto a la rentabilidad media, la varianza o riesgo y la volatilidad de los títulos, representada pues por el coeficiente de beta. Teniendo pues en cuenta los datos obtenidos para el periodo estudiado del 2010 al 2020, la cartera que más rentabilidad ofrece a los inversionistas es la de Dinamarca, conformada por acciones del índice de la bolsa de OMXC20 de Copenhague, evidenciando un valor del 21,36%. En segundo lugar, pues se encuentra la cartera de inversión de Irlanda con un 0,81%, y pues con respecto pues al riesgo que impone, discúlpame, de, con respecto al riesgo al que se exponen pues los demás inversores, vemos pues que de segundo y tercer y cuarto lugar se encuentran pues Marruecos e Irlanda, Francia. Para los resultados presentados en la tabla, pues en este momento que estamos haciendo comparación entre los índices de Sharpe, Traynor y Jensen, pues vemos que los resultados en la tabla pues permiten afirmar que en términos del índice de Sharpe, el mejor desempeño fue el de los mercados de Dinamarca y Francia. En este caso, pues debido a que el nivel de rentabilidad ofrecido por las carteras de inversión tienen un mejor desempeño con respecto al riesgo en que se exponen. A su vez, desde la época del índice de Traynor, las carteras pues, de los mercados evidencian un desempeño superior comparado con los mercados de Marruecos e Irlanda, por lo que permite afirmar que la rentabilidad ofrecida contrasta
con los niveles de volatilidad de los títulos de cada cartera, presentando una mayor tasa de remuneración en los casos. Para esta tabla, el caso del índice de Jensen, los mercados de Francia y de Dinamarca y de Marruecos demostraron un desempeño inferior comparado con el mercado irlandés, por lo cual desde la óptica de este indicador, la cartera de inversión de Irlanda presenta un mayor performance que el de los otros países. Acá pueden ver una tabla de ranking de desempeño que nosotros realizamos a través de los resultados obtenidos y de los valores que logramos sacar de los tres índices que ya mencionamos, que son el de Sharpe, Traynor y Jensen. En este caso, desde la óptica de Sharpe y Traynor, los mercados con mejor desempeño fueron el de Dinamarca y el de Francia, y desde la óptica de Jensen, el mercado que mejor desempeño mostró fue el de Irlanda. En este caso, logramos concluir que desde la óptica del índice de Sharpe y del índice de Traynor, logramos cumplir con la hipótesis bajo la cual desarrollamos el trabajo, que era que los mercados de Dinamarca, Francia y Marruecos mostraban un mejor desempeño frente al mercado de Irlanda. Sin embargo, desde el índice de Jensen, este supuesto no se cumple, teniendo en cuenta que a partir de los resultados de este índice, Irlanda fue el país que mejor desempeño mostró. Ups. Bueno, y para terminar, pues ya las conclusiones, pues el mercado de Irlanda generó mayor rentabilidad que el mercado francés, el mercado francés. Sin embargo, el irlandés es más riesgoso que el de Francia. Los activos de ambos mercados son poco volátiles. Bueno, como tal, el mercado de Marruecos es más rentable y riesgoso que el irlandés en cuanto a la volatilidad de los títulos. En el caso de Marruecos existe un mayor índice. Y en el mercado de Dinamarca es menos riesgoso frente al de Irlanda, dado la posibilidad de traer mayor inversión. También podemos concluir que en el caso de que el mercado irlandés es más rentable, pero es más riesgoso, ahí podemos concluir que se cumple la hipótesis que al exponerse a mayor riesgo, al final se va a obtener una rentabilidad de retorno mayor. Bueno, acá pudieron ver básicamente qué fue lo que realizamos en nuestra investigación, cuáles fueron los resultados que obtuvimos y las conclusiones a las que llegamos a través de todo el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.